Irse al sorteo, que él tanto presume, primero a mí me parece un fracaso pues de la política, y que a lo mejor eso es lo que nos ha llevado a tener un gobierno tan mediocre, precisamente la falta de experiencia y de conocimiento. Es creíble lo que acaba de decir de que lo conmovió y le partió el alma. Bueno, tal vez pensando en sí mismo, ¿no? Pues no lo sé, pero esa conmoción y esa partida de alma le tomó un día, porque al día siguiente era todo risa. Bueno, en mi opinión, si no fuera por el periodismo, él no sería presidente. Así. De entrada, claro. Todo está mal si el presidente no está contento con que le aplaudan o le digan. ¿Cuántas veces sacó el pañuelo, no? Que ya se había acabado la corrupción, pues ya vemos que no. La corrupción sigue y a grandes escalas. Oye, todos los negocios jugosos llevan el visto bueno del presidente. Y además, pues eso claramente es un autogol. Lo de Segalmex lo sabría el presidente, de acuerdo con sus propias palabras, ¿no? Amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola, estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO y me acompaña, como siempre, Luis Estrada. ¿Cómo estás? Hola, Georgina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a platicar hoy? Fíjate que, bueno, pues en la semana ha habido temas muy complicados para el presidente y evidentemente la reacción o lo que ha dicho el presidente, pues se refleja en afirmaciones que vamos a analizar esta semana y tienen que ver con 5 temas que te voy a platicar. El primero, pues evidentemente su comentario y su reacción respecto de la nueva consejera presidenta del INE. Y vamos a ver por qué dice el presidente que está aprobada por la 4T. En segundo lugar, ¿cuál fue la reacción 2 días después sobre el incidente, le llaman ellos, en la estación migratoria de Ciudad Juárez? ¿Y cómo reacciona el presidente a esto que hemos criticado tanto sobre la falta de empatía y cómo habló de las personas que murieron en Ciudad Juárez? Tercero, cómo el presidente critica a los medios de comunicación y repite esto que dice, que evidentemente es falso, que él es el presidente más atacado desde Madero. ¿Quién sabe de dónde sacó esa idea? En cuarto lugar, vamos a hablar del caso Segalmex, que el presidente acepta, pero vamos a también verlo en un clásico, y con eso vamos a cerrar, cómo habla de la corrupción cuando es de alguien más y claramente cómo el presidente no tiene o no quiere tomar la responsabilidad de lo que a él le toca, que ha sido un fraude enorme y que pues todo queda en una confusión para el presidente, ¿no? Cuando es en el caso de ellos. Pero en concreto vamos a arrancar con el tema de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y vamos a ver cómo el presidente le da su visto bueno. Vamos a ver. ¿No les gusta a ustedes? A mí sí me gusta. Porque es una mujer experimentada. Vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es la señora Taddei, la joven Taddei. No la conozco, conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende Reforma, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber. Eso nunca va a ser aceptado por ustedes. Oye, a mí me sorprende, bueno, primero poner en contexto que todo lo que vimos la semana pasada, pues que los candidatos que estaban en estas quintetas, que fueron evaluados por un comité técnico en la Cámara de Diputados para quedar como finalistas, hicieron 4 quintetas, una de ellas pues conformada solamente por mujeres, para ocupar el cargo de consejera presidenta del INE.
Y bueno, pues desafortunadamente pues los diputados no se pusieron de acuerdo en gran medida porque decían que casi todos los integrantes de las quintetas, o muchos de los integrantes de las quintetas, eran cercanos de alguna manera a Morena y que no cumplían con la imparcialidad que se requiere para estar dentro del INE, ¿no? Y en este caso de la quinteta, pues había 4 mujeres que eran muy cercanas a Morena, incluida Guadalupe Tadei, y pues irse al sorteo, que él tanto presume, primero a mí me parece un fracaso pues de la política, que por más que digan que no se filtró el examen, que sí estaban calificados, ellos mismos, algunas de ellas en las entrevistas reconocieron que no tenían el conocimiento o la experiencia en materia electoral para este cargo, pero que no hacía falta, que conocían de otros temas. Como siempre, este lema de que es más importante la lealtad que es el conocimiento, y que a lo mejor eso es lo que nos ha llevado a tener un gobierno tan mediocre, precisamente la falta de experiencia y de conocimiento. Pero bueno, sale en un sorteo, se llama Guadalupe Tadei Zavala, y él dice que no la conoce, pero que sí conoce a su familia. Y entonces a mí me sorprende cómo la defiende, porque dice que no la conoce, pero dice que es una mujer experimentada. No la conozco, conozco a su familia, eso sí. Tiene profesionalismo, es honesta, es incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, que se refiere a Lorenzo Córdoba, es íntegra, además fue examinada y además salió en un sorteo. Entonces, ¿cómo si no la conoce, habla de esta manera de ella? Bueno, pues es que, ¿qué va a decir? El punto es, si las quintetas y todo el procedimiento se hace primero con una mayoría del partido del presidente, en un procedimiento que además privilegia que sean los partidos quienes elijan, pues no hay de otra. A menos que sean por votación abierta, la única forma en la que pueden llegar a ser nombrados consejeras o consejeros electorales tiene que ser a través del Congreso, y si es a través del Congreso, es a través de los partidos. No hay de otra. Sí. Y evidentemente de todo lo que se quejó el presidente y todo lo que ha dicho respecto de los consejeros electorales anteriores, que han sido electos por los partidos porque han sido electos por el Congreso, pues es lo mismo que está haciendo ahora. La única diferencia es que Guadalupe Tadei no viene de los partidos o no está propuesta por los partidos que son diferentes al del presidente. Y lo que hemos visto es que la familia Tadei, por diferentes circunstancias, pues está muy metida en puestos de gobierno. Entonces, si en este gobierno, no necesariamente anteriores. Ahora, la reputación, independientemente de eso, la carrera de Guadalupe Tadei tiene que ver con temas de transparencia, temas electorales, y eso es una buena noticia. Ojalá y todas las ternas de todos los nombramientos fueran así, y que entonces pues ya, independientemente de la decisión de los partidos, tengan que escoger de entre personas que están o que tienen experiencia. Aquí el tema es que el presidente trató o trata de enfatizar que ella, sin conocerla, como dices, tiene honestidad e integridad. Los nombramientos del presidente en su gobierno son basados en honestidad, integridad y otras cosas que solamente él califica, que solamente él puede determinar si están o no están dentro de esas categorías, y además si eso le sirve o no le sirve al presidente. Si le sirve, vas a ser honesto. Si no le sirves, olvídate. Ya vienes del otro bando. Hipócrita y corrupto. Sí. Entonces yo creo que aquí lo que nos está diciendo el presidente es no, cumple con las características porque viene de nuestro bando. Ahora, lo que escogimos este video y lo ponemos aquí para que recordemos todos que así se expresó el presidente. Bueno, hasta Claudia Sheinbaum puso un tuit, igual replicando las mismas palabras del presidente y todo igual. Pero en el momento en el que tomen una decisión que no les guste, como lo han hecho las ministras y los ministros de la Suprema Corte puestos por el presidente, ahí todo lo que vimos se va a acabar. Sí. Y así es como debe ser la democracia. No porque te ponga alguien se lo tienes que ver todo el tiempo. Vamos a ver cómo es que el presidente y su gobierno y los funcionarios de su gobierno son o reaccionan ante estos temas, ¿no? Porque tomó protesta y dijo que, tomó protesta y después dijo que va a tratar de arreglar el presupuesto del INE sin que eso afecte los comicios o las elecciones, ¿no?
Yo no estoy tan segura si eso incluye moverse, bajarse el sueldo, ¿no? Si eso se puede hacer porque ya la Corte dijo que no se puede. Entonces, bueno, pues la verdad no sé cómo va a... Además, no sé si a ella le corresponde mover el presupuesto del INE, ¿no? No, entonces, al Congreso. Exacto, o sea, le das un presupuesto al INE y ya está etiquetado y una parte... o sea, habrá una parte que ella le podrá mover algo, pero la verdad es que mínimo está prohibido ya, ¿no? O sea, no va en contra de la Constitución. No, y además ya empezó el proceso, entonces en realidad es muy difícil el año electoral modificarlo de tal forma. No, yo creo que aquí eso lo dice para quedar bien y ya veremos pronto, pues, si realmente afecta o no lo que se había dicho del nuevo consejo del INE y sobre todo, pues también si está alineado con el presidente López Obrador. Pues vamos a ver eso de que nunca va a ser aceptada por ustedes. El ustedes se refiere, supongo que a la prensa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pierde el presidente porque es un poquito más amplio el video, pero ya no lo quisimos alargar. Y cuando dice, cuando la ensarta el presidente... pierde el presidente y cuando no, también pierde el presidente. Pero él habla de él habla por él, no habla como presidente. Y sobre todo creo que parte del tema aquí es el presidente nunca es consistente en sus afirmaciones. Cuando le convienen, cambia por completo la historia y la interpretación de lo que suceda. Le cambia su narrativa, cambia lo que dice. Todo es siempre en función de si le conviene o no. Creo que uno de los ejemplos, y lo vamos a ver ahora, es justo cómo habla de víctimas cuando está algo en contra de él y cómo lo menciona o lo ignora, sabemos que no tiene mucha empatía, cuando puede ver que le afecte. Vamos a ver cómo se refirió a las víctimas del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez y regresamos para discutir ese tema. Primero, lo doloroso que ha sido este caso. O sea, para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este me conmovió, me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Bueno, yo lo primero que les preguntaría a quienes nos están viendo y escuchando es, ¿le creen al presidente? ¿Es creíble lo que acaba de decir de que lo conmovió y le partió el alma? Bueno, tal vez pensando en sí mismo, ¿no? Pues no lo sé, pero esa conmoción y esa partida de alma le tomó un día, porque al día siguiente era todo risas en Palacio y el presidente no mostró ni el mínimo. Más bien, le han de haber enseñado mediciones en donde se demostraba que esto le estaba afectando a su imagen y a su gobierno, como salen en las encuestas recientes de aprobación en el Financiero y otras, donde se ve claramente que esto sí le da una responsabilidad al presidente y que el manejo de esa reacción del presidente originalmente, pues claramente tiene que ver con algo que le dijeron tienes que corregir y tírate a llorar. Y la bronca es, o el problema para el presidente es, que al no estar acostumbrado a manifestar ese tipo
de reacciones no se le ven reales. Yo creo que todo mundo sabe cuando algo realmente le afecta y cómo puede saber si alguien está hablando con la verdad en esos términos y cuando el presidente no lo está haciendo, en este caso. Y yo te diría otra cosa, no solo si es creíble lo que está haciendo el presidente, sino sobre todo y mucho más importante, de todo lo que ha pasado en este gobierno, por su culpa, por su responsabilidad o no, la línea 12, los asesinatos de los Levarón, Sí. las tragedias, en fin, lo que sea, lo que cada quien quiera poner, el presidente solo dice que 2 cosas le han afectado. En 4 años y medio de gobierno, pues ahí entonces se corrobora que el presidente simplemente no tiene empatía con las víctimas de nada, de nada. Van 150,000 homicidios en esta administración, nada para ellos. Bueno, tenemos, como bien dices, el ejemplo de la línea 12, de la familia Levarón, no habla de los niños con cáncer, no habla de la violencia contra las mujeres, como dices, los homicidios, las desapariciones, ¿no? Y en este caso en particular, pues tampoco fue a visitar a los enfermos porque no quiso. Le preguntaron que si iba a ir a verlos, dijo, no, nada más voy a ir a ver a los médicos para que no les haga falta nada, etcétera. Y cuando va a Juárez en su camioneta, pues ahí lo detienen, se enoja con los migrantes que están ahí protestando, le dice a uno que no provoque, que se quite, le dice a una señora que seguro lo mandó la gobernadora. O sea, esto, como bien dices, pues es un ejemplo de la mentira, de, ay, me voy a poner a llorar, me partió el alma. Pues sí, porque esto va a ser porque es un parteaguas en su gobierno, esto va a ser casos de violación a los derechos humanos que van a llegar a demandas e instancias internacionales, y de esta no se va a poder librar. Y bueno, pues yo, como tú dices, ¿alguien le creerá? Yo no le creo. Desafortunadamente hay gente que le cree, pero puede tomar y estudiar las mañaneras que vemos para encontrar cómo se refiere siempre a que, por ejemplo, los niños con cáncer es un tema de los conservadores, o que es en contra suya, o que es un complot, ¿no? Y pues sí, desafortunadamente él sabía antes de salir a la mañanera del día siguiente lo que había sucedido. Como te decía, no los quiso visitar, dijo que fue culpa de ellos, que ellos incendiaron el lugar, se enojó cuando lo recibieron en Juárez. Y bueno, pues la verdad es que, como dices, ninguna empatía. Y otro caso más ha sido pues la falta de empatía con los propios militares, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, y aquí el tema es, si la situación de los migrantes es una responsabilidad del gobierno del presidente López Obrador, y cuando dicen que fue el Estado, en realidad fue el gobierno, no fue el Estado. Es la administración del presidente que es responsable de los migrantes de cualquier país. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en esto? Claro, bueno. Nada. Habría que recordarle además a la gente que nos está viendo que cuando Trump amenazó con subir un 25% de aranceles, eran progresivos, él rápidamente aceptó que se quedaran los migrantes aquí, no legalmente como un tercer país seguro, así se llama. Bueno, no lo quieren aceptar, pero eso es. Pero eso es, y lo hizo con Ebrard, y hay muchas testigos que hablan de cómo fue esa negociación, incluso de Estados Unidos y de México, y la verdad es que aceptó que los migrantes se quedaran de este lado, en vez de procurar pues que si iban a entrar, que tuviéramos cómo atenderlos, pero además la responsabilidad de que pasen y que estén en nuestro territorio, pues es responsabilidad del gobierno mexicano. Es como decirle a los estadounidenses que nosotros les mandamos drogas, pues dices, ¿cómo pasan sus fronteras? Hay un tema de corrupción. Pues es lo mismo aquí. Y no solamente de corrupción que logran pasar por la frontera, sino de todas las tragedias que viven a lo largo del camino que llevan a cabo en nuestro territorio. El tema es, si el presidente no acepta la responsabilidad que tiene su gobierno, específicamente en responder a el trato que se tiene a los migrantes, pues entonces te enseña que no es responsable de nada. De nada. ¿Cómo va a ser un gobierno que sea responsable de las carreteras? ¿Cómo va a ser un gobierno que sea responsable del pago y la distribución de los programas sociales? ¿Cómo va a ser responsable del servicio de salud que él piensa que algún día va a ser como el de Dinamarca, si no tiene ni siquiera la voluntad
de tomar las decisiones. Y evidentemente todo esto está conectado con que tenga personas honestas e íntegras, de acuerdo con él, en los puestos de alta responsabilidad. Pues si el presidente no tiene esta cuestión de escoger a quien sea responsable y que asuma los costos, porque hasta ahorita evidentemente van a agarrar a los policías y todo, pero aquí hay responsabilidades. Y hay una cadena de mando, sí, pero hay una responsabilidad de quien da las instrucciones y quien supervisa esto. Y quien debiera estar fuera, por lo menos mientras se hacen las investigaciones, no lo está. Y el presidente, al contrario, los cubre y los protege. Entonces, pues yo creo que si vemos que en esta cuestión el presidente y su gobierno no toman responsabilidad, no tenemos por qué esperar responsabilidad absolutamente en ningún otro aspecto de gobierno. No, pues ya, es culpa de los gringos, según él. Bueno, ¿no? Y de los medios, que además, antes de que el presidente pusiera esta cara de puchero que puso, en realidad el día anterior, el presidente dijo que los medios que habían reportado esto, que es noticia, porque es algo, es un escándalo, es una cuestión muy grave, en fin, todo como se quiera ver, tiene todas las características de una noticia, decía que los medios eran amarillistas y que por eso los medios habían publicado esta información. Entonces, primero se fue a atacar a los medios y después ya le dijeron, no, presidente, tienes que poner esa cara, y entonces sale y dice esto. La verdad es que es pues nada creíble, yo te diría. Y en el tema de la relación con los medios de comunicación, evidentemente está molesto el presidente porque pues, las noticias que salen en contra de su gobierno pues son puestas y dadas a conocer por los medios serios que siempre tienen la obligación y la vocación de tener un monitoreo constante de los gobiernos, no solo en México, en cualquier parte del mundo, especialmente en una democracia, como dice el presidente, que es esta. Vamos a ver cómo habló de los medios de comunicación y qué dijo, porque evidentemente, de nuevo, él se pone como víctima. Vamos a ver. Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para vender la Pemex. Es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía, y eso lo ha pedido usted. Pero bueno, independientemente no es el mismo, de ello. No es el mismo. O sea, es más, puede ser el mismo, porque pues no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora ese periodismo que cayó durante mucho tiempo, que se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho, para simular de que eran independientes, de repente había una acusación. Así esporádica. Y en Pero ahora no es esporádica, ahora es diario, aunque mientan. Presidente, todos los días. Porque a mí me gusta la historia, pero además todos podemos investigar por nuestra cuenta. Nunca, desde Madero, se había atacado tanto a un presidente. Bueno, en mi opinión, si no fuera por el periodismo, él no sería presidente. Así. De entrada, claro. Él se dedicó todos estos años a estar organizando marchas, en cerrar calles, en insultar a los políticos, en llevar, como dice uno de los periodistas, en llevar información. Y la verdad es que le dieron muchísimo espacio el periodismo en México, no solamente la prensa escrita, sino también la televisión, el radio, etcétera. Y yo creo que si no fuera por todo lo que transmitieron de este señor, no sería presidente. A ver si se lo pregunta él solo un día, ¿no? Mira, el tema es o sea, ¿por qué el presidente López Obrador no puede aceptar que si los medios publican algo que evidentemente no va a ser a favor de o como él quiera, o la reacción que quiera, excepto La Jornada, que pues está subsidiado por el gobierno y que seguramente nadie lee, y que seguramente en el momento en el que se acabe el dinero que le da el gobierno, pues va a quebrar, porque pues ¿quién va a comprar un periódico que no dice la verdad o que dice las cosas que quiere el gobierno?
En fin. Y ahí el ejemplo de varios periodistas que... Bueno, ¿no? ahí se ven los chalequitos de quienes están sentados en primera fila. No, pero me refiero que apoyaban mucho a López Obrador y ya no le gustó algo y ya están ahí medio a la deriva. Yo creo que el tema del cómo se define el presidente respecto a los medios es simplemente porque no hay otra forma en la cual él pueda demostrar que lo que se está diciendo es verdad. Aquí es muy fácil y en algún momento publiqué en 2020 un artículo que demostraba que en realidad él no era el más atacado. ¿En dónde lo publicaste? En el Universal. Y luego en el libro lo retomo para decir, si tomamos las columnas de esos días, igual que la misma metodología que utilizó el presidente, vemos que Felipe Calderón tuvo más columnas negativas en un día al azar, así como él lo escogió, y Enrique Peña Nieto tenía todavía más columnas negativas. Bueno, le hicieron pinole. Claro. Y por eso también hay parte de su... Y eso que las críticas de la opinión pública al gobierno, como otra vez las encuestas, su popularidad podrá estar en 50, 55, pero todas las acciones de gobierno, seguridad, economía, salud, Sí. Están por debajo de ese 50. Hay más gente que está en contra de las políticas del gobierno que a favor. Entonces también las encuestas están mal. Es decir, todo está mal si el presidente no está contento con que le aplaudan o le digan. Esa mera cuestión se entiende que pues él no va a salir porque no tiene ni idea de qué es una conferencia de prensa, simplemente propaganda para salir a decir, no, los medios mienten. Pero te voy a decir cuál es el ejemplo más claro de este pleito entre gobiernos y medios. En Estados Unidos, cuando Donald Trump había noticias que demostraban que él estaba haciendo las cosas mal o que no estaba corroborando lo que él decía o que lo que él decía era falso, engañoso, que no se podía probar, entonces él se iba en contra de los medios, a tal grado que decidió suspender las conferencias de prensa. Él ya no hizo conferencias de prensa al final porque era demasiado ataque, decía él, de la prensa en su contra. Y eventualmente, ¿qué pasó? Donald Trump fue arrestado y los medios ahí siguen. CNN ahí sigue, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos. The Economist, todos. Cuando esos medios internacionales retoman una noticia en contra del presidente López Obrador porque lo que está haciendo el presidente López Obrador no está bien, si se murieron 39, 40 migrantes en una estación migratoria, eso es responsabilidad del gobierno. ¿Y qué se va a decir? ¿Quién tiene la culpa? Los medios lo tienen que decir. Si no le gusta al presidente, pues que tome cartas en el asunto y lo resuelva. Exacto. Pero que no trate de ir a atacar a los medios de comunicación, porque además yo le puedo contar el final de esa historia. ¿Va a perder el presidente López Obrador? Pues sí, pero aquí el tema es que pensó que iba a llegar y que sí iba a hacer lo que él le diera la gana. Uno de los elementos básicos, diría yo, básicos, que antes no lo fue, pues es de una democracia y de una democracia liberal, es que haya libertad de prensa. Claro. ¿no? Y bueno, como te decía también, esto de que estudió hasta la Revolución, porque sigue hablando de que Madero fue el más criticado, ¿no? Yo creo que sí hicieron pinole a Peña Nieto. Yo a veces me pregunto, cuando él se equivoca y dice cosas ridículas, digo, y si lo hubiera dicho Peña Nieto, lo hubieran hecho pomada, ¿no? Las cosas que decía Fox, que lo hacían pomada, ¿no? Y él lo que no se da cuenta es que todos los días a través de la mañana es el ridículo, sí. ¿no? Que la prensa está obligada a comentar, a publicar, a transmitir, etcétera. Y que lo que transmite pues ya es un señor que no está bien, no está bien de salud, que es claramente que no está bien, que él solamente piensa en sí mismo y no en el beneficio de nosotros los ciudadanos y quienes habitamos México. Solo piensa en, me partió el alma porque ahora sí veo que le preocupa que esto viene en picada. Y además, si el presidente realmente tuviera esa fuerza, y tuviera la razón. Exacto. Y la verdad de su lado, nada hay más fuerte que la verdad y la razón, pues entonces no se estaría peleando con los medios. Yo creo que lo que te demuestra que esté peleándose así todo el tiempo es una gran fragilidad y algo que, pues, imagínate que esté agarrado con pinzas su gobierno todas las mañanas, cuando presumen que tuvieron 30 millones de votos, uno de los porcentajes más altos de votación en la historia reciente de México, que eso no le sirva de nada y que eso no le dé la legitimidad
porque entonces tiene que estarse peleando con un periódico o con un canal de televisión o con un sitio de internet, esta sección del quiénes quieren las mentiras, hay una funcionaria que cobra no sé cuánto dinero por criticar a los medios de comunicación. En fin, es fragilidad al máximo. Él quiere proyectar fortaleza, pues que deje de criticar a los medios, ¿no? Fíjate que pues todavía nos falta un rato, aunque es Ya poquito, ¿eh? Pues sí, pero Ya con esto dices, híjole, de aquí a que se acabe esto, en un año vamos a estar en plena campaña presidencial. Él ya no va a ser, si es que no sucede otra cosa, él ya no va a ser, ¿cómo se dice? El que atraiga la atención, sino van a ser los candidatos. Y bueno, y se va hasta octubre, ¿no? Porque el próximo año cambia. O sea, esta capacidad que tiene de destrucción, ¿no? La velocidad en que ha destruido las instituciones en México, en las que ha hablado pésimo de la prensa, de nosotros los ciudadanos, de los vecinos de Estados Unidos, de los otros gobiernos en el mundo. O sea, esta velocidad yo nunca la había visto, excepto a lo mejor con Santana, ¿no? A ver si estudia esa parte de la historia. Pero la verdad es que sí estoy preocupada, porque para todo esto todavía nos falta un chorro. Sí, falta, ojalá y ya no haya muchos más cambios, pero en realidad te digo, aquí el tema es, yo creo que van a ir saliendo cada vez más cosas que le van a molestar, y entre esas cosas que le han molestado y que han salido ya, está el caso famoso de Segalmex, que pues el presidente trata de evitar y minimizar lo más posible, y es la corrupción al interior de la agencia, la oficina del gobierno que distribuye alimentos a precios accesibles y que pues evidentemente hay un escándalo que el presidente quiere minimizar. Vamos a ver cómo lo describe y cómo el presidente, así veremos otros temas que han salido ya y que seguirán saliendo de su gobierno, cómo trata de minimizarlos durante la conferencia de prensa. Vamos a ver. En el caso de Segalmex, ya hay dictadas órdenes de aprehensión. Sí. Y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes ya están hablando de 15,000 millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. Porque ustedes llevan esa intención, no digo política porque la política es un noble oficio, diría yo una intención politiquera, ¿no? Tendenciosa para compararnos. En el caso de los ventiladores también vamos a informar, pero te quiero mostrar, porque no solo es a ti, qué bueno que me haces la pregunta, porque si a nosotros nos apoya la gente es porque informamos. A ver, dice que informa, ¿no? Esto no es información, esto es pura propaganda de entrada, ¿no? Y ya sabemos que nadie ve las conferencias. Por eso le sorprende a todas y a todos quienes nos ven estas cosas, porque, bueno, pues lo viene diciendo todo el tiempo. Pero en concreto, fíjate cómo el tema es, ya tenemos órdenes de aprehensión. ¿De quién? ¿No? Y evidentemente, pues quien cometió el fraude y donde está el dinero, pues olvídate, ya van a informar, pues quizá, ¿no? En 5 años, 7 años, lo que sea, que dice el presidente no hay impunidad. Evidentemente, y en otras ocasiones ha hablado del caso de Segalmex, dice el presidente que al amigo que puso, a su amigo que puso ahí, pero bueno, es seguramente una persona honesta e íntegra, la verdad lo que acabó pasando fue que lo engañaron. Sí. Dice el presidente que lo engañaron y que por eso hubo fraude. ¿Que lo engañaron? Sí, que lo engañaron. Que lo engañaron. Los priistas, ¿no? Sí, bueno. De bajos rangos. Bueno, los priistas de bajos rangos sí. están todos en Morena. Sí. Eso es Morena. Los priistas de bajo rango se fueron a Morena todos. Él Primero no se fueron al sabía. PRD y luego se fueron a Morena. Y
claramente pues ahí te está diciendo que no tiene interés, que evidentemente lo que sea fraudulento, error, negligencia, corrupción, que sí hay en su gobierno. Él decía, ¿cuántas veces sacó el pañuelo? ¿No? Que ya Sí. se había acabado la corrupción, pues ya vemos que no. La corrupción sigue y a grandes escalas. Y esto es solo un caso que se atiende porque quienes investigan estas cuestiones lo demuestran. A pesar de que el presidente quiere que no se hable de ello, ahí está toda la evidencia. Entonces, pues a fin de cuentas, lo va a tratar de minimizar. Pero ¿cuántas cosas así hay en este gobierno que se irán descubriendo con el paso del tiempo? Porque para eso sirve la prensa, para eso sirven los medios de comunicación. Por más que él intente hacer esto de las conferencias de prensa, por más que él intente propaganda, por más que él intente minimizar y por más que él mienta diciendo que esto ya se está resolviendo y que ya se va a resolver. Fíjate que, además, a mí me sorprende cuando dice, está muy enojado porque dice que ya inventó la prensa que son 15,000 millones de pesos y que él va a informar realmente cuánto fue y que cuánto se recuperó. Ya le hicieron la pregunta si ya recuperaron dinero, si ya recuperaron dinero de otro caso que fue el de los ventiladores, que este infeliz compró ventiladores que nunca llegaron a los hospitales, a la gente que se estaba muriendo durante la pandemia. Claro. Y que ahorita dice, no sé Las vacunas. ¿no? Las vacunas. ¿No? Tenemos el caso de la casa de Houston, ¿no? Un conflicto de interés con el proveedor en la compra de la refinería Deer Park, en donde vivía su hijo en una mansión en Estados Unidos. Pero no, todas esas cosas, no se diga CFE y el caso que vimos la semana pasada de un señor que tiene a toda su familia en la nómina, pero todas esas cosas en su mente, ¿no? En su mente, frente a las cámaras, dice que no existen, pero las conoce perfecto. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, acusa nuevamente que la prensa lleva la intención de que es politiquera y tendenciosa, ¿no? Entonces, ¿por qué si nosotros como ciudadanos, los mismos periodistas que son ciudadanos, que están haciendo su trabajo, que para eso son las mañaneras, para que nos informe y nos diga qué está pasando, Sí. resulta que preguntar sobre un caso de corrupción, que es el más alto que hemos tenido en los últimos años? El que se ha descubierto, ¿no? Igual Hasta el momento, sí. Pero que tanto rollo de la estafa maestra y es el doble, que no metieron a la cárcel a la señora Robles. Por eso, Bueno, por cierto. Bueno, pero eso era lo que él decía, que era la estafa maestra y que qué barbaridad, que los políticos corruptos, etcétera. Y solamente al preguntar se vuelve loco, ¿no? Y se enoja. Se enoja. Entonces, ya hoy tenemos 4 temas en los que se vuelve loco, que se enoja, parece que está borracho. Si lo oyes y no lo ves, parece que está borracho. Yo creo que tienen las medicinas al máximo, ¿no? Pues tienen las medicinas al máximo porque yo creo que ya es incontrolable, ¿no? O sea, su preocupación, su enojo, su frustración de no poder hacer lo que le da la gana y de que es señalado, ya no la Es muy puede cansado controlar. ser presidente. Pues es que tú también no tomas en cuenta eso. O sea, dale chance, ¿no? Está bien si se quiere Pues que echar. se vaya. Si le tocan 2 pastillas, pues a lo mejor se toma 3. Que se vaya, ¿no? que se vaya. Si ya no puede, que se vaya. Mira, aquí nos las arreglamos, seguro. Aquí el tema es la consistencia. Y la consistencia es, si él va a atacar o va a criticar todos los casos de corrupción igual, bueno, pues entonces habla de lo mismo y toma las mismas opiniones y toma las mismas decisiones y ataca y resuelve. Así debiera ser, sin importar partidos, tal. Pero si cada vez cambia, imagínate qué cansado es que tengas que ajustar tus respuestas dependiendo si te conviene o no te conviene, y luego pues crees que sí te conviene y entonces luego te dicen no te conviene, entonces tengas que volver a cambiar. A ese era agotador, ¿no? Pues sí. Entonces, pues sí, yo también lo entendería y me echaría otra pastilla extra. La verdad es que aquí el tema es, si el presidente no es consistente, resulta que las conferencias se vuelven una cuestión muy tediosa, incluso para él mismo, porque tiene que estar dando, como decían, maromas enfrente de todos. Pero ni para eso, siempre es lo mismo, Bueno, ¿no? pero es la misma maroma. O Bueno, sea, está por dando eso- maromas. por No eso tiene sí. que darlas, Sí. ¿no? Y creo que una de las cosas, y por eso vamos a cerrar con esto, que es... Antes me de parece irnos un al otro, clásico. yo tengo un comentario, cuando termines. Bueno, lo que quiero decir es, la forma en la que el presidente trata de cambiar la versión dependiendo si le conviene o no, pues se vuelve la norma en las conferencias de prensa, ¿no? Fíjate que Segalmex, como nos explicaste al principio, pues se encarga de distribuir los alimentos, ¿no? Y siempre me viene a la mente
pues el lema de la campaña de primero los pobres, ¿no? Bueno, pues ya no les van a llegar sus alimentos porque los pagaron, pero nunca llegaron. Claro. Es decir, se dividieron ahora sí que la lana entre varios, un dineral sin comprar azúcar, sin comprar mil cosas, carne también, muchas cosas que debieron llegar a las familias mexicanas ayudadas con este subsidio que da el gobierno a los alimentos y que bueno, pues ya no hay alimentos, se robaron el dinero. Por si alguien se puede arrepentir de haber votado por él y que nos haga el favor de no votar por Morena en las próximas elecciones. No, de acuerdo. Y otra vez, ahí el presidente debió tener la misma opinión o la misma, yo te diría, como forma de analizar el tema, igual que como criticó a sus predecesores y lo sigue criticando, porque dice que la corrupción es el problema más grave de México. Pues tan es así que él mismo la sigue enfrentando a pesar de que tenga gente íntegra y honesta en todo su gabinete, en todo su gobierno. Y además amigos de él. Pues es que amigos de él, no era un señor que, quién sabe, ¿no? Que estaba ahí un funcionario, son amigos de él, fue su parientes, jefe. Todos, todos se conocen, ¿no? Exacto. Ahí están, todos vienen del mismo grupo. Y en este clásico que vamos a ver es cómo el presidente contrasta, y es interesante aquí que vean, quienes nos están viendo y escuchando, que vean, porque esto fue en 2019 y fue una de las primeras conferencias de prensa, donde tenía todo su gabinete casi siempre ahí para hablar de que iba a acabar con la corrupción. La conferencia estaba llena. Que vean la diferencia de las imágenes que acabamos de ver ahorita con esta y que vean cómo el presidente se envalentonaba hablando de que iba a acabar con la corrupción, así como, pues no sé, que iba a acabar con los incrementos a la gasolina o que iba a tener un sistema de salud como Dinamarca, de la misma forma. Vamos a verlo y regresamos para platicar de eso. Sin embargo, también planteé que íbamos a poner a consideración de la gente si querían que se juzgara a los principales responsables del saqueo de la nación, no a chivos expiatorios, porque eso fue una maniobra utilizada durante el periodo neoliberal para simular de que se combatía la corrupción, cuando todos debemos de saber que la corrupción se da de arriba hacia abajo y se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios, y se dejaba con protección, con impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, o es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. Oye, todos los negocios jugosos llevan el visto bueno del presidente. Mentira, el presidente de México tiene toda la información. Sí. No lo estamos diciendo nosotros, sí. Esto es el 14 de enero del 2019. Y fue hace 4 años, pero parece que fue como 20, ¿no? Sí se ve que le ha pesado la presidencia al presidente, ¿no? Sí, se viste mejor, se peina mejor. Bueno, es que estaba haciendo frío. Pues es que, bueno, pero antes no vivía en un palacio, ¿no? No vivía en un palacio. Fíjate cómo el presidente acepta, ¿no? Claramente ahí, pues digo, son sus palabras, ¿no? Y él está diciendo que todos los negocios se sabe. Entonces... Además ya siendo presidente, no era candidato, ya era presidente. Ya. Ahí estaba Gertz, por cierto, cuando también estaba bien. Pensé que ya se había muerto. No, ahí está.
¿Qué onda con eso entonces, no? ¿Cómo el presidente no es consistente? Y además, pues eso claramente es un autogol. Lo de Segalmex lo sabría el presidente, de acuerdo con sus propias palabras, ¿no? Sí, porque repetimos, ¿no? Dijo que Ignacio Ovalle había sido engañado por unos priistas ahí, por unos funcionarios, chivos expiatorios en este video, para simular el combate a la corrupción. Funcionarios menores. Es lo mismo también con el tema de la tragedia en la estación migratoria, porque el gabinete se echó la culpa, le echó la culpa a, pues, que si era una compañía privada, que si eran unos, que si era Relaciones Exteriores, que si era Gobernación, pero ellos no son los responsables. Ya lo vimos aquí y me encanta este video porque para toda la gente que sigue creyendo en que realmente combate la corrupción, bueno, pues ahí está. No, el presidente sí tiene toda la información de los negocios jugosos. Y entonces, pues, no hay un combate a la corrupción como él dice, ¿no? Pues no. O sea, es una simulación. Él está diciendo que se hace de la vista gorda. Yo tengo otra expresión que no voy a decir. Gorda. Pero que en realidad eso es lo que está pasando. El presidente sabe, el presidente aprueba, y el presidente después perdona. Y el presidente escoge a quién le va a tocar. Pero entonces podemos hacer una lista infinita. Si las vacunas, los ventiladores, los equipos, la renta y la rifa famosa del avión. No, bueno. Los programas sociales, cómo se reparten. Pues ya vimos también. Yo creo que aquí es la esencia de gobernar. Que el presidente sabe que ha sido más difícil de lo que él pensaba. Por algo él no fue escogido por el PRI y por eso se enojó y se tuvo que ir. Porque no tenía la capacidad de gobernar. Los priistas de los 60, 50, 70 y hasta 80 podrán tener de muchas cosas, pero tenían una disciplina y sabían escoger perfectamente cómo administrar el gran gobierno que era México, como sigue siendo ahora, y también sabían a quién le iban a dejar la responsabilidad y a quién no. A él no se la dejaron, por eso se tuvo que salir. Los priistas, imagínate, el régimen de corrupción del priismo hegemónico de los 70s no lo dejó llegar. Sí. No era ni siquiera digno de ese grupo y por eso se tuvo que salir. Entonces, una vez que ellos llegan al gobierno y ellos son, como dices, el presidente, sus amigos y otros que vienen expulsados, digamos, del PRI, pues no son capaces ni siquiera de gobernar. Para gobernar hay que administrar. Y no es suficiente ser honesto, no es suficiente ser íntegro, es una responsabilidad muy difícil. Oye, y con esta capacidad de destrucción que hemos visto a lo largo de los años, también destruyó al PRD. Porque no sabe. Y también salió del PRD, ¿no? A formar este movimiento de regeneración súper manipulador, además. Hay una gran diferencia entre quienes integran Morena y quienes integraban al PRI o todavía al PRI, lo que queda del PRI, y es la disciplina. Y la disciplina se da en buena medida porque hay que saber administrar también pues, las expectativas de los equipos, en fin, tantas cosas. Quienes han estudiado esto lo saben y que encuentran que en el gobierno del presidente López Obrador no hay disciplina, hay amenazas, hay premios que quizá vengan pero no se sabe si van a venir y pues evidentemente hay una puerta abierta para que hagas lo que puedas, porque no saben cuánto tiempo les va a durar esto, y pues si no hay un final, o si hay un final que se pueda acercar muy pronto, pues hay que robar lo que se pueda. Oye, y eso ahí está. ¿Y tú qué crees que hagan con el dinero que se roben? Se compran casas, se compran barcos, se compran aviones. O sea, al rato vamos a saber que, por decirte, ¿no? El señor presunto Ignacio Ovalle tendrá casas en el lago de Cuomo, no sé. ¿Qué crees que hagan con el dinero? ¿Quién sabe? Mira, digo, obviamente es muy difícil saber, pero de entrada yo sí te puedo decir que debían muchos favores y que están pagando a través de cuestiones trianguladas, como por ejemplo los médicos cubanos le pagan a Cuba dinero, al gobierno cubano. Y no creo que sea al pueblo de Cuba, como dice el presidente, sino a los gobernantes. Entre ellos se están transfiriendo permanentemente esconderán recursos. Dinero. Seguramente, ¿no? Porque a lo mejor después de esta no vuelven no regresan.
Entonces, pues hay que guardar y hay que esperar la época de las vacas flacas, ¿no? Que para ellos, pues llevaba muchos años. O sea, esto de la compañía privada que dicen que, pues al final es de Ortega, ¿no? En Nicaragua, pues guardarán su dinerito allá o qué. Y luego, y toda esta expulsión de migrantes y de gente, pues de bajos recursos, pobres, que no tienen nada más que migrar, y pues que en México le roben los alimentos a la gente es el colmo. Es el colmo. Porque dices, bueno, te robas gasolina. No, bueno. Que además ahí siguen, los hoyos ahí siguen. Claro. También algo de que se lamentó mucho, pero el huachicoleo sigue. Claro. ¿No? Pero robarte los alimentos de los niños, de las mujeres, de todos que salimos a trabajar y no va a haber alimentos para los pobres, es de verdad el peor gobierno que ha habido en mucho tiempo. Pero ni siquiera está ayudando a la gente como él dice que están ayudando. Y no tiene como prioridad eso. En realidad es para una cuestión meramente de sus amigos, de su grupo, de cómo beneficiarse, porque pues así es la corrupción. Y yo creo que ahí el presidente pues sabe que está faltando algo que él prometió, que ya no sabe cómo resolverlo y que evidentemente porque no pues sabe. Era muy complicado gobernar. Yo creo que él no quería ser presidente. Yo creo que ya no quiere ahorita, ya quiere que se acabe. Ya se ve cansado, ¿no? Bueno, tal vez le gustaría quedarse si tronara los dedos y se hiciera todo lo que él quisiera. No, pero aún así, ya no sabe. O sea, está bien. Si se le apareciera un genio y le dijera, ¿qué quieres? Él no sabría qué pedir. Ese es el tema. Ya no sabe qué pedir. Que me quieran. No, que me quieran. no, porque eso sí, sale el segundo más querido según las encuestas estas. Eso ya lo tiene. Bueno, pero sabe que no es tan real, ¿no? Realmente es como si se le hubiera aparecido un genio y él pidió cosas, pero no sabía qué pedir. Hacer y lo luego que yo quiera. No sabe. Que me amen. Pues sí, ahí está. ¿No? Pero eso no es que me suficiente. amen y que todos seamos pobres y que todos estemos amolados. No es suficiente y se le va a revertir. Y yo creo que eso vamos a verlo. Ya se está notando. Se ha notado desde muy pronto en su gobierno y sigue así. No es una cuestión mía, no son mis sesgos. No. Ahí está la evidencia. Y otra vez, aquí por eso es tan importante que hayamos visto este video, porque son sus palabras. Es su idea, es su objetivo y es algo que él quiso en un momento. Y es la corrupción en su gobierno. En su gobierno, claro. Bueno, por supuesto. yo quiero volver a recomendar el libro Rebelión en la Granja, para no equivocarme esta vez, de George Orwell. Este es el caso. Es la rebelión en una granja, ¿no? Mira, ya se viste mejor, ¿no? Bueno, yo creo que algo aprendido. Acá, pues sí, tiene su sastre en Ecatepec, dice. Ah, bueno, pues mira. Pero bueno, pues vamos a ver la próxima semana qué otras cosas nos trae, pero en todo caso creo que hoy hemos visto algo muy importante del presidente en sus propias palabras. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Al contrario, gracias a ti. Gracias por sus comentarios, no dejen de suscribirse, yo los leo todos y nos son muy útiles. Gracias. Gracias. Que estés muy bien, Luis.